Mitos al descubierto. Una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Togores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. En noviembre de 1936, a los 4 meses del inicio de la Guerra Civil Española, las tropas del Ejército Nacional llegaban a las puertas de Madrid. El gobierno de la República, presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, huyó de la ciudad, dejando la suerte de los madrileños en manos del Partido Comunista, que ante la posibilidad de que los miles de presos políticos que se hacinaban en las cárceles madrileñas fueran liberados, decidió exterminarlos. En Paracuellos del Jarama, el gobierno del Frente Popular cometió el mayor genocidio organizado de toda la historia de España. El 6 de noviembre de 1936, las tropas nacionales, el Ejército de África, llegó a las puertas de Madrid, a los arrabales en los cuales ahora nos encontramos. El gobierno de Largo Caballero, temeroso de la posibilidad de que la ciudad cayese en manos de Franco en los próximos días, decidió huir a Valencia. El Partido Comunista decidió defender la ciudad a cualquier precio, siguiendo las directrices de sus asesores soviéticos. Nos encontramos delante del Ministerio del Aire, en el mismo solar donde se encontraba la tenebrosa y tétrica cárcel Modelo, de la que se produjeron las más importantes sacas de presos que luego serían fusilados en Paracuellos del Jarama. Los 3 años que el Partido Comunista controló Madrid sirvieron para un exterminio decidido y organizado de gran parte de la población civil madrileña que se pensaba que podía ser contraria al Frente Popular. 18 de julio. Fracasa el golpe. Comienza la guerra. El golpe militar que dio comienzo el 17 de julio bajo la dirección del general Mola fue un rotundo fracaso. En la noche del 18 al 19 de julio, a las 4 de la mañana, presentó su dimisión como jefe de gobierno Casares Quiroga. Azaña encomendó tras diversos intentos a José Giral formar gobierno, lo que logró este tras aceptar entregar armas a las milicias particulares de los partidos de izquierdas. En Madrid se produjo la matanza de los sublevados que se habían rendido en el cuartel de la Montaña. La disolución del ejército y de las fuerzas del orden por el gobierno republicano de Giral el 19 de julio propiciaron que los sublevados pudiesen convertir su fallido alzamiento militar en una guerra civil que habría de durar 3 largos años. La población de derechas, que vio el golpe con simpatía, pero sin moverse de sus casas, pronto se vio forzada por los acontecimientos a decantarse claramente a favor de los sublevados, como consecuencia del proceso revolucionario al que dio paso el gobierno republicano, al entregar el control de la calle a las milicias políticas comunistas, socialistas y anarquistas, extremadamente radicalizadas y violentas. Con el comienzo de la guerra quedó institucionalizada una terrible represión, siguiendo el ejemplo marcado por los bolcheviques durante la Revolución Rusa. Para el Frente Popular el objetivo era el exterminio de una cantidad enorme de españoles, condenados únicamente por sus creencias religiosas, por sus ideas políticas o su clase social, independientemente de la vinculación que tuviesen con el golpe militar. Estas matanzas indiscriminadas se habían de prolongar a lo largo de 3 años. El 19 de julio la Segunda República murió a manos del golpe militar y de la Revolución Roja que habían desatado sus teóricos defensores. Destacan los retratos de los grandes conductores del marxismo, de los guías del proletariado: Lenin, Stalin, rodeando al emblema de la Internacional Comunista. Terror en el Madrid de la República, las checas. El gobierno del Frente Popular consintió que las milicias de los diferentes partidos de izquierdas, acrecentadas con numerosos delincuentes comunes salidos de las prisiones, creasen sus cárceles particulares, las temidas checas,
en las que, bajo el amparo de los llamados tribunales populares, comenzó la captura y asesinato, los paseos, de religiosos, militares y derechistas, bajo la acusación de ser enemigos de la República y de la libertad. Todos los partidos del Frente Popular fundaron checas en Madrid, pero sin lugar a dudas, los socialistas y sobre todo los comunistas fueron quienes las convirtieron en un instrumento de control político al servicio de sus intereses de partido, siguiendo el ejemplo y directrices impuesto por los soviéticos durante la Revolución Rusa. El Partido Comunista, en el momento en que los nacionales empiezan a acercar Madrid, tiene ante todo un objetivo que es apoderarse del mayor peso posible en la Junta de Defensa, y lo consigue. De hecho, tiene la mitad prácticamente de los puestos en la Junta de Defensa. Su objetivo en ese momento, por supuesto, es el del control político de todo el gobierno del Frente Popular. Siempre había sido ese el objetivo del PC, y muy concretamente, y por instigación directa de Moscú y de la Internacional Comunista, la eliminación de lo que llamaban la quinta columna. Quinta columna, que teóricamente eran los presos que por su carácter de funcionarios, de militares, de carrera, etcétera, podían engrosar las filas nacionales si Madrid caía, y que por tanto consideraba el Frente Popular y específicamente el PC que debían ser exterminados. Y que en la práctica esta quinta columna en realidad era clandestina, es decir, nadie sabía quién era. Lo que había en las cárceles era, sí, militares, funcionarios, pero también otros muchos miles de personas que no tenían nada que ver con esta cuestión, que estaban allí por ser de derechas o por ser religiosos. Bien, es sobre ellos sobre quienes se va a aplicar el exterminio de la quinta columna cuando finalmente, y por instigación muy directa de Koltsov, que es un agente de Stalin, se lleve a cabo. La guerra, a comienzos del otoño de 1936, no iba nada bien para la República. Lo alarmante de la situación obliga a Azaña a un cambio de gobierno. Se hizo cargo del poder el socialista Largo Caballero, radical y violento, y que ya había demostrado su compromiso liderando el fracasado golpe de Estado que conocemos por Revolución de Asturias de 1934. Bajo su gobierno proliferarán aún más los asesinatos y crímenes de todo tipo en la España republicana. Las numerosas milicias frente populistas se convertirán en las dueñas de la situación, apartando al gobierno republicano en la práctica del poder. Las checas forman parte de un gran entramado represivo que se articula en las grandes ciudades de la retaguardia republicana. No solamente funcionan en Madrid, sino también en Barcelona, en Valencia y sobre todo en grandes ciudades. Generalmente los muertos de las checas forman parte de un entramado represivo distinto a ese gran ejecutor del terror que son las grandes sacas de las cárceles y que son las que alimentan fundamentalmente las grandes fosas y las grandes matanzas que tienen lugar en Paracuellos del Jarama, en Torrejón de Ardoz, en Aravaca y en otros lugares. La práctica de las checas, aunque también hay algunas sacas colectivas con grupos relativamente elevados de presos, iba más unida a otra práctica que se da también en paralelo con personas que ni siquiera pasaban con centros de detención, que eran los llamados paseos, o sea, asesinatos de pequeños grupos de personas o incluso de personas individuales cuyos restos, cuyos cadáveres eran luego abandonados generalmente en sitios despoblados, en los cuales muchas veces era incluso hasta difícil su identificación y su control. El gobierno de la República fue el responsable directo de poner en manos de los milicianos el orden público. Desde el gobierno de Largo Caballero no solo se toleraron sus crímenes, se coordinó y se alentó sus acciones, proporcionándoles listados y direcciones de los enemigos de la República. La matanza de los presos y civiles desafectos al Frente Popular no fue algo puntual, realizado por grupos de incontrolados. Fue parte de un plan perfectamente premeditado. La prensa de izquierdas venía reclamando desde agosto el fusilamiento de los presos políticos. El periódico de los trabajadores, de los campesinos. El periódico comunista del Quinto Regimiento, Milicia Popular, publicaba el 5 de agosto. En Madrid hay más de 1000 fascistas presos entre curas, aristócratas, militares, plutócratas y empleados. ¿Cuándo se les fusila?
El periódico Octubre, en su edición del 17 de agosto, decía: «A esta hora no debía quedar ni un solo preso, ni un solo detenido. No es hora de piedad. La sangre de nuestros compañeros tiene que cobrarse con creces». Los numerosos asesinatos que continuamente se cometían en Madrid, los cadáveres que aparecían tirados en cunetas, calles y parques tras los paseos, llevaron a muchos diplomáticos extranjeros a intervenir para intentar salvar la vida de miles de inocentes condenados irremisiblemente a muerte. Los diplomáticos empezaron a acoger a muchos madrileños en sus embajadas. El cuerpo diplomático acreditado en Madrid fue testigo de primera fila de los crímenes que impunemente se cometían en nombre de la libertad y la democracia. Hombre, destaca en primer lugar, desde luego, Félix Slayer, que era cónsul de Noruega en Madrid. También podemos hablar de Edgardo Pérez Quesada, que se convierte en el encargado de negocios de Argentina. También podemos hablar de Aurelio Núñez Morgado, el embajador de Chile. Podemos también hablar de Zdenko Formanek, que es el encargado de negocios de Checoslovaquia. Podemos hablar de muchísimos diplomáticos, Ramón Estalella por Cuba, es decir, muchísimos diplomáticos, puesto que prácticamente casi todas las legaciones y representaciones extranjeras acreditadas en Madrid organizaron el asilo diplomático.